con nuestro amigo de la casa, Domingo Porras, @DomingoPorras, nutricionista, mi nutricionista, el que me tiene flaca. Bueno, ya no. Subí 2 kilitos, pero no se me notan, ¿ves? ¿Ves lo importante? De eso vamos a hablar. Ah, bienvenido, Domingo. Oye, muchas gracias por invitarme. Además, encantado de volver a las pantallas de nuestra casa Globovisión. Feliz año a toda la audiencia, a todo el equipo del fin de semana. Además, que es un equipo atípico para mí. Pero bueno, aquí estamos listos para brindar todas las opciones que sean necesarias, que te permitan retomar ese estilo de vida cónsono, con salud, con fuerza, con vitalidad, porque seguramente a todos nos deparan grandes compromisos este año. Es así. Fíjate que yo no sé, diciembre es un mes que lo asociamos con que vamos a aumentar de peso, con que vamos a engordar, incluso finales de noviembre, en mi caso, finales de noviembre ya yo me estaba comiendo un pan de jamón. ¿Por qué pasa eso? ¿Y cuáles son esos síntomas de excesos que tenemos en diciembre? Varias cosas importantes. La comida es un indicador de socialización. Significa que nuestra vida gira en torno a ella. Por supuesto, los platos típicos o los platos tradicionales de cada época siempre van a estar marcados. En Navidad, obviamente, los excesos tienen que ver con esos platos navideños, que normalmente un plato navideño tendría entre 2.200 a 2.600 calorías completo, incluyendo las bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú sientes que comiéndote un plato navideño te vas a exceder en el volumen calórico más allá de lo normal. Por lo tanto, la consecuencia sería que si repites esos platos navideños en frecuencia y en volumen o en cantidades extraordinarias, vas a subir de peso. Las estadísticas dicen que en Navidad o post-Navidad debes subir entre 3.5 a 4 kilos de peso. Fíjate que si tú decías hace un momento que subiste solamente 2 kilos, significa que no mantuviste un exceso, sino probablemente te saliste en algunos puntos, y eso tiene que ver mucho con el equilibrio que podamos mantener durante la festividad, que fue nuestra recomendación inclusive a finales del año pasado, que siempre le diéramos la exclusividad a esos excesos solamente para las festividades, y en el resto de los días, por supuesto, mantuviésemos una regularidad, algo normal. Los síntomas de esos excesos tienen que ver, o los signos de esos excesos tienen que ver con el sobrepeso, pero también es importante medir en este momento, más allá de los cambios corporales que siempre van a ser fundamentales de cómo nos apreciamos, cómo nos vemos, cómo nos sentimos, es qué trajo consigo. Chequemos valores de glicemia, chequemos valores de ácido úrico, chequemos valores de colesterol y triglicéridos. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo a nivel interno? Es decir, esos excesos, más allá del cambio físico o el cambio corporal de ese aumento de peso, ¿qué trajo consigo? Aparte de eso, el excedernos desde el punto de vista del volumen calórico y además de preparaciones que no están acostumbradas en nuestro plan dietético regular, trajo consigo malas digestiones o digestiones tórpidas o lentas, trastornos digestivos, bien sea de constipación o de cuadros diarreicos agudos. Repito, de malas digestiones en reglas generales porque nos excedimos en algunos alimentos que no son del común denominador. Entonces pasa por un proceso no de limpiar nuestro cuerpo, no de desintoxicarnos, pero sí de mantener un equilibrio o empezar a retomar ese equilibrio que tiene algunas pautas que son fundamentales para ello. Bien, ya estamos aquí, bueno, 13 de enero. Yo dije que iba a 12 de enero. Bueno, mañana 13 se empieza la dieta. Yo le inicié el 7, después del Día de Reyes, que ya todo me fui a... Después del roscón. Sí, después, sí, obvio, ya va, primero lo primero. Entonces me fui a ver el plan de domingo para ver. Ajá, en la mañana a las 7:30, después a las 12, empecé otra vez. A retomar. A retomar todo ese plan nutricional que yo dije, bueno, tengo que bajar estos 2 kilos con esto nada más, porque comí gomitas, comí dulce, bebí licor, no los licores que recomendó Domingo, otros, todo mal, todo mal. A ver, importante lo siguiente. Mira, varias cosas. Uno, yo creo que una de las pautas principales que todo el mundo debe tomar en cuenta es preservar su salud a costa de los cambios que vayas a realizar. Eso significa
que las soluciones mágicas en nutrición no existen, y cuando existen es como aquella película de Harry Potter que todos conocemos, que tras cualquier hechizo venían los dementores a atacarlo. Entonces, cualquier magia que intentes realizar en tu cuerpo para solucionar algo rápidamente te va a traer siempre una consecuencia para tu salud. Entonces, siempre importante que tras cualquier cambio que vayamos a realizar, preservar la salud por encima de todo, porque tú lo decías, que creo que fue un comentario de uno de los televidentes a través de las redes sociales, que sin salud no hay vida y sin vida no hay salud. Eso es simple. Entonces, siempre preservar tu salud. Ahora, desde el punto de vista dietético, fíjate que va a sonar quizás algo distorsionador. No elimines nada. Empieza a moderar el consumo, pero no te quites nada. Los cambios abruptos dietéticos siempre van a tener influencia negativa en tu metabolismo porque haces una disrupción de esa curva metabólica. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ir disminuyendo progresivamente la frecuencia, la cantidad, quizás el volumen de lo que venías consumiendo, en qué comida la colocas probablemente, pero no necesariamente tienes que eliminar o quitarte nada. Porque eliminarlo o quitártelo, repito, es una solución mágica que definitivamente te va a traer un cambio, que es el que buscas, pero al final lo vas a volver a ganar. Si yo me quito los carbohidratos, voy a volver a aumentar de peso en un futuro. Si yo me excedo en el consumo de grasas y de proteínas, entonces voy a traer implicaciones desde el punto de vista renal y desde el punto de vista hepático. Entonces siempre los cambios tienen que ser progresivos, tienen que ser adaptativos, tienen que ser que te permitan ir retomando progresivamente tu control dietético sin tener que sacrificar absolutamente nada, porque eso es lo que más perjudicial le ocurre, es lo más perjudicial que puedes hacerle a tu organismo, y realmente no estamos en época de perder la salud. Claro, bueno, yo lo único que dejé fueron las gomitas. Eso fue lo único, sí, en realidad. Sí, es que el hábito lo agarras rápido, claro, porque además el cuerpo te lo pide. Claro, el cuerpo lo fíjate necesita. Que tú decías algo bien chévere, ¿no? Y para quienes no conocen, no voy a revelar cuánto pesaba Yerubí antes del plan nutricional y cuánto pesa ahora y todo este tipo de cosas. ¿Cuál es lo cierto? ¿Qué es lo cierto acá? Cuando tú vienes haciendo las cosas bien durante 11 meses o vienes manteniendo un equilibrio donde fomentas un cambio corporal que sea armónico, donde ganas músculo, pierdes grasa corporal, los cambios dietéticos o los excesos dietéticos no te van a marcar algo que sea notorio. Entonces, ¿qué significa esto? De esos 4.5 o 5 kilos que dijimos al inicio, que probablemente es la estimación real o estadística que una persona puede subir en esta época, Yerubí solamente subió 2. Significa que ese lapso probablemente no te marcó de una manera significativa porque esos excesos no fueron tu regularidad, fueron exclusividades, tal cual, para algunas festividades puntuales. ¿Que comiste dulce? ¿Que tomaste espumante, que me decías hace rato? Pues obviamente, probablemente subiste alguna que otra talla, probablemente esos kilos significaron algo de porcentaje de grasa corporal, pero al tú retomar tu estilo de vida, vamos a volver a medir alrededor de 3 o 4 semanas y vas a volver a perder los 2 kilos que probablemente aumentaste, que son parte de esos excesos, pero no estás ni siquiera en la media de la estadística promedio. Eso revela que hiciste todo bien desde cierto punto de vista y que mantuviste ese 80-20. Es decir, 80% haciéndolo bien, 20% siendo feliz. Bien, ahora para las personas que, bueno, aumentaron un poquito más, porque viajaron 4 kilos, 5 kilos, Sí. 6 kilos, un amigo que entrena conmigo aumentó 8. 8 kilos. Lo hizo todo mal. Y sí, yo no entendí. Pero ¿por qué tú hiciste? Hay una manera de mañana, lunes, desintoxicarse. A ver, ¿Se puede hacer y cómo hacerlo? A ver, fíjate algo importante. Entendemos por desintoxicación, limpieza, eliminar toxinas. El cuerpo se desintoxica a sí mismo, lo he dicho en todos los espacios donde tengo la oportunidad, en el nuestro, en la Tisana, acá contigo en varias oportunidades. El cuerpo se desintoxica a sí mismo todos los días a través de sus procesos fisiológicos naturales de desecho. Orinar y evacuar. Y en la piel a través de la sudoración y algunos otros mecanismos desde el punto de vista de protección. Ahora bien, yo no necesito estimularme más allá de lo necesario, sino necesito estimular un ritmo evocatorio mayor, no necesito estimular un ritmo miccional o orinar más, porque lo que voy a perder en ambas cosas va a ser básicamente agua.
yo necesito perder grasa corporal. Para yo perder grasa corporal y volver a retomar mi ritmo dietético, metabólico y mi salud corporal, tiene que ver con el plan nutricional que yo haga. Es decir, si yo empiezo a comer de manera nutritiva, empiezo a enfocarme en una buena cantidad de proteínas en cada una de mis comidas, empiezo probablemente sí opto por ello a hacer un par de meriendas que me permita cubrir esos antojos que antes estaba teniendo como parte de los excesos, van a cubrir esa cuota. Ahora, si yo creo que me excedí y debo limpiar mi tubo digestivo, mi colon en este caso, sí puedo hacer algo de detox, pero no lo hagan en la regularidad. Es decir, no lo hagan todos los días, háganlo una vez cada 3 días, una vez a la semana, con el batido que a ustedes mejor les guste. Puede ser también con una ensalada, puede ser con una crema de vegetales antes de cada comida, puede ser incorporando frutas y vegetales, porque ¿qué es lo que es el detox? El detox no es más que el consumo exagerado de fibra en una sola toma, de una manera líquida. Entonces, repito, permites un ritmo evocatorio mayor y permites un ritmo miccional mayor. Con esto, ¿qué voy a hacer? Evidentemente, expulsar una mayor cantidad de líquido. Necesito perder líquido cuando el 70% de mi cuerpo en su peso es básicamente agua. No, necesito perder grasa corporal y ninguna de las dos las voy a perder ni orinando ni evacuando. Ahora, quiero limpiar mi colon porque siento evidentemente que tengo una gran cantidad de nutrientes que son ultraprocesados, comí, como tú decías hace un momento, muchos dulces. Bueno, está bien, hagámoslo, pero que no sea parte de la rutina, porque también es importante entender que cuando yo barro todos mis microorganismos, todo lo que tengo en la microbiota intestinal, que es mi segundo cerebro, yo quedo indefenso desde el punto de vista inmunológico, pero no solamente quedo indefenso desde el punto de vista inmunológico, sino que al mismo tiempo no permito mecanismos absortivos adecuados en el futuro. Con lo cual, si yo quito todo lo que a mí me defiende, lo que permite que funcione bien, luego mi sistema nutricional desde el punto de vista de absorción, de digestibilidad, de metabolización, se va a ver defectuoso. Vamos a hablar de la grasa, pero antes voy a buscar un comentario de Sugar Nena, que, ay Dios mío, mira lo que dice. Yo empecé la semana pasada a caminar 45 minutos y 15 minutos de Orbitrex. Bueno, los que no saben, Orbitrex es como una máquina para hacer ejercicio, un cardio, ¿verdad? Lo hice 3 días seguidos y el cuarto día, cuando me predisponía o estaba dispuesta a hacerlo nuevamente, no pude. Pasé todo el día con la tensión baja y dolor de cabeza. A ver, importante. Si así como vamos a hacer cambios adaptativos y progresivos en nuestro esquema alimentario, también el iniciar una actividad física tiene que ver con esa adaptación. Si usted no está capacitado para hacer una actividad física o tiene mucho tiempo sin realizarla, lo ideal es que vaya progresando en intensidad, en frecuencia, en duración, en tipo de ejercicio inclusive, desde lo más leve hasta lo más intenso. También entender que, yo te decía un chiste hace un momento, que los gimnasios no pueden convertirse en iglesias donde usted va a liberar sus pecados. Las máquinas no son el sacerdote que lo libera a usted de los pecados. Entonces, definitivamente el hacer actividad física tiene que ver con tu cuerpo, tiene que ver con tu salud y tiene que ver con algo importante ahora que tocamos el tema de la grasa corporal. Lo que te va a permitir la pérdida de grasa corporal es básicamente tu nutrición. Tu plan dietético organizado, orientado metabólicamente, desde el punto de vista esquemático que te permite alcanzar esa tasa de regulación metabólica, es lo que te va a permitir perder grasa corporal. El ejercicio permite el déficit calórico y el déficit calórico te lleva a perder grasa corporal igual que la dieta. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo más actividad física, voy a aumentar mi gasto energético. Si yo aumento mi gasto energético, quemo más calorías. El quemar más calorías hace que yo pierda peso y pierda grasa corporal si ese ejercicio es adecuado, que ya vamos a hablar de eso. Ahora, ¿qué es lo importante? Que el ejercicio contribuya a ello, pero el ejercicio no te hace de manera directa ni perder peso ni perder grasa corporal. Contribuye de manera indirecta, pero lo que te va a hacer perder grasa corporal es el equilibrio dietético que tengas. Si yo hago 2 horas de entrenamiento, si yo hago 5 veces de entrenamiento a la semana, si yo
me mato en un gimnasio y hago máquinas y camino y corro 20 kilómetros y ando en la calle como que si me estuviesen persiguiendo, después de no hacer absolutamente nada, pero sigo comiendo mal, el peso que voy a perder es el nivel muscular. Esa hipotensión que ella puede estar refiriendo tiene que ver con algo de fragilidad muscular. Hay que preguntarle si comió antes de entrenar, qué estaba comiendo y si realmente esa hipotensión no fue una hipoglicemia o no fue una pérdida probablemente de su tonicidad muscular en ese lapso del tiempo, una deshidratación inclusive de su nivel muscular que produjo esa hipotensión. Entonces, si yo no hago las cosas de manera equilibrada y me enfoco solamente en una, definitivamente voy a traer afectaciones como esta y lo que voy a perder va a ser mi tejido muscular. Metabólicamente, ¿cuál es la implicación de eso? Que al final voy a volver a ganar el peso de vuelta. Si yo me quito 5 kilos y me los quito de músculo en este lapso de tiempo muy rápidamente, y lo decíamos hace rato desde el punto de vista dietético, no solamente voy a tener fragilidad desde el punto de vista corporal, sino además voy a reganar el peso de vuelta más adelante. Recordemos que para que la grasa pueda vivir en tu cuerpo, necesita grasa de vuelta. La grasa para poder vivir necesita grasa de vuelta. Importante esto. Entonces, mi objetivo al yo perder peso no es tanto el volumen general, es que yo pierda grasa. Por eso lo medimos en consulta y tú bien lo sabes. Es decir, medir y saber. Y una de las indicaciones, que es la otra indicación, tienes que pesarte, tienes que conocerte. El peso no es la única métrica, pero probablemente es una de las más importantes. Pero con el peso vienen acompañados una gran cantidad de cosas desde el punto de vista antropométrico que tenemos que saber. Cuánto de agua está manejando nuestro cuerpo, cuál es nuestro nivel de grasa corporal, de esa grasa corporal, cómo la tenemos distribuida en cada uno de nuestros segmentos corporales, porque cambia de acuerdo a la edad, de acuerdo a nuestro sistema hormonal, de acuerdo a nuestro sexo, cambia esos depósitos de grasa a nivel corporal. Entonces se va a depositar en aquellas zonas donde hay mayor actividad hormonal, donde hay menor cantidad de actividad física o el cuerpo se mueve menos, o inclusive dependiendo del sexo, si eres hombre o si eres mujer. Entonces tiene muchísimo que ver con esto. Ahora, si yo no conozco cuánta grasa tengo, si yo no conozco cuánto es mi nivel de muscularidad y cuál es la calidad de ese músculo que tengo, definitivamente no puedo marcar ningún cambio corporal que sea saludable en el tiempo. Aquí tenemos una imagen de la grasa corporal y visceral, ¿no? Ok. Vamos a buscarla. Dos cosas importantes. Fíjate cómo aquí lo refleja. La grasa visceral es aquella que está depositada por encima de los órganos diana, es, digamos, la parte interna y es la más perjudicial desde el punto de vista metabólico, inclusive es un indicador de edad metabólica. Yo puedo tener un peso totalmente saludable, pero si mi grasa visceral, en el caso de la mujer, está por encima de 10 a 11 y en el caso del hombre está por encima de 12 a 13, que se mide con marcadores de bioimpedancia electromagnética, con balanzas especiales que usamos en consultorio, definitivamente mi salud corporal y mi edad corporal es superior a, mi edad metabólica es superior a mi edad corporal. O sea, yo puedo tener 49 años, pero puedo tener una edad metabólica de 65 años si mi grasa visceral está por encima de lo normal. Está por encima de 12, repito, en el caso del hombre, 12, 13 en el caso del hombre, 10 a 11 en el caso de la mujer. La grasa subcutánea es aquella que podemos observar más simple en todos los rasgos de nuestro cuerpo, en brazos, en piernas, en abdomen, en glúteos, en muslos, es decir, es todo aquello que se deposita en la parte externa de nuestro cuerpo o es la primera capa de grasa que está por debajo de la piel. Entonces, las dos son perjudiciales, sí, pero una tiene implicación desde el punto de vista del peso corporal, que es la grasa subcutánea, y la grasa visceral tiene una implicación metabólica extremadamente importante que normalmente no se nota, sino tiene que ser medida de manera especial. La grasa subcutánea se mide inclusive con antropometría simple o con grasa corporal general, repito, en aparatos de bioimpedancia electromagnética, y la grasa visceral inclusive se correlaciona con actividad desde el punto de vista de mi hígado. ¿Qué significa esto? Si yo tengo esteatosis hepática, si yo tengo hígado graso, es prácticamente o directamente proporcional a tener grasa visceral alta. ¿Qué sube la grasa visceral? Los ultraprocesados, las bebidas alcohólicas, los espumantes o las bebidas gasificadas, y tiene que ver con que normalmente esa grasa no se pierde. La grasa visceral tiende a bajar inclusive más lento que la grasa corporal total. De hecho, se estima que yo pierda entre 1 y 2%
cada 3 meses de grasa visceral, mientras que yo puedo perder 5% en un mes de grasa corporal total o de grasa subcutánea. Entonces, fíjense los cambios metabólicos que eso nos puede traer y además tener una implicación desde el punto de vista de la resistencia insulínica, de la regulación de carbohidratos y el valor de glicemia. Es decir, tener grasa visceral alta es extremadamente perjudicial. Es peligroso y además, como dice Domingo, se baja lento. Se baja quita muy lento, se baja mucho más lento, pero fíjate que responde bien a equilibrios metabólicos o a equilibrios nutricionales prolongados. Significa que algo para la posteridad, algo a largo plazo tiene que ser, fíjate que el objetivo, cuando yo tengo un paciente que tiene grasa visceral alta, el peso siempre va a ser una métrica importante, pero lo más importante es que permitirle salud en el largo plazo. Entonces, el foco es la grasa visceral, no es ni siquiera la grasa subcutánea ni el peso corporal, porque es tremendamente perjudicial, inclusive tiene implicaciones, como te decía, desde el punto de vista de la resistencia insulínica, de la regulación glicémica, de la prediabetes y de toda una gran cantidad de cosas. ¿Qué es lo que debería hacer esta gente que tiene la grasa visceral alta? Porque nos dicen, no, que haz ejercicio de fuerza, no, que haz mancuerna, no, que haz puro cardio. ¿Es así? Tener muscularidad alta siempre va a significar que yo tenga salud corporal. Tener un metabolismo activo depende de que yo tenga un volumen muscular medianamente, fíjate que no alto, sino que sea de una adecuada calidad y que sea armónico. Siempre nuestro cuerpo en armonía tiene que tener más músculo que grasa. Y no estamos hablando de un volumen de hipertrofia, estamos hablando de calidad del músculo y de separación en términos porcentuales. Es decir, si yo tengo 40% de músculo y tengo 20% de grasa, tengo un cuerpo saludable. Que mi nivel de grasa corporal idóneo sería alrededor de 10 a 12 o 10 a 15 para la mujer y alrededor de 17 para el hombre. Eso es otro tema. Pero desde el punto de vista de mi salud corporal, tener más músculo que grasa siempre va a ser saludable. Entonces, todas las actividades físicas que yo realice que tengan que ver con aumentar el tono, el volumen, la fuerza muscular, siempre va a ser más saludable para mí. Pero no significa que con eso automáticamente yo voy a perder grasa. Ahora, hay una competencia de espacio a nivel corporal. Si yo tengo más músculo, desplazo la grasa. Simplemente porque hay una competencia básicamente de volúmenes intracorpóreos. ¿Qué es lo importante de esto? Que yo permita mantener un equilibrio entre ambas actividades. La actividad muscular permite una vida plena, una vida satisfactoria, poderme depender de mí mismo para poder moverme, para poder sentarme, para poder caminar, para poder tener fuerza para sujetar algo. La actividad cardiovascular me permite respirar mejor, tener mayor actividad cardiometabólica, tener mayor actividad desde el punto de vista, repito, cardiorrespiratorio. Entonces, una cosa lleva a la otra. Las dos son importantes y ninguna puede abandonarse. Va a depender de las prioridades que tenga en su salud corporal cada quien. Opinión sobre la gelatina sin sabor para adelgazar. A ver, si tú buscas pretextos para tus antojos, la gelatina es extraordinaria. ¿En qué sentido? Te da ese sabor dulce con menos calorías, porque la gelatina no tiene calorías. Ahora, necesito engañar a mi paladar básicamente para yo tener un sabor dulce, para yo tener una merienda que me permita cubrir ese antojo. Y si me como una fruta que me da ese brunch energético probablemente y me va a sostener la glicemia por más tiempo, en vez de tomar un agua dulce, porque la gelatina cuando la tienes en boca se va a convertir en un agua dulce, que definitivamente me da esa sensación al paladar, me va a saciar, pero va a durar muy pocos minutos. La fruta puede durar probablemente 30, 40 minutos. Entonces, no temerle a los alimentos es importante, pero si usted quiere engañarse, la gelatina le funciona. Aquí Dulce hizo una pregunta a propósito de la que preguntó por la gelatina, si se puede mezclar con yogur. Sí, ahí fíjate que yo le decía a Dulce hace un momento que ahí no te estarías engañando. Ahí le estarías dando a tu cuerpo algo que tiene carga nutricional y básicamente le das un sabor dulce a tu cuerpo, pero además lo cargas con una proteína de excelente valor biológico y de excelente digestibilidad, como es el caso del yogur griego. Entonces le estás dando una saciedad alrededor de 6 a 7 horas. Recordemos que cada 8 gramos de proteína
¿Qué es lo que contiene básicamente un yogur? Hay algunas marcas por allí que tienen probablemente un poco más de proteína, pero la proteína te da saciedad alrededor de 6 a 7 horas metabólicamente activa. Significa que comer alimentos altos en proteínas ricos en proteínas de alto valor biológico, como es el caso del yogur griego, te va a permitir saciedad por más tiempo. Entonces, excelente opción esta que Dulce va a tomar a partir de ahora. ¿Por qué? Porque te permite ese sabor dulce, pero lo mezclas con un factor nutritivo que te va a dar una carga nutrimental súper adecuada, súper estable para a lo largo del tiempo. ¿Qué tan importantes son esas meriendas y la hora? Mira, una de las estrategias principales cuando tú estás intentando retomar el control es que planees tu alimentación con anticipación. Eso significa el número de comidas a realizar y qué vas a comer en cada una de ellas y además dónde las vas a realizar. Nosotros sabemos por nuestros avatares y nuestras actividades diarias dónde voy a comer el día lunes, a qué hora tengo, en mi caso, a qué hora tengo consulta, a qué hora salgo de acá del programa en vivo y cuánto tiempo tengo para comer, qué me puedo traer, etcétera. Entonces, lo primero es planear tu alimentación con suficiente anticipación para que sepas qué es lo que vas a comer, dónde lo vas a hacer y qué es lo que tienes a mano además, porque si no te puedes llevar la comida de casa y vas a comer por fuera de casa, pues por supuesto, ¿cuáles son las opciones que tengo? ¿Qué hay en el cafetín del canal? ¿Qué hay probablemente en un restaurante que tenga cerca? ¿Qué es lo que más me gusta comer? Etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, adaptarlo a tu plan de alimentación porque bien saben ustedes que una de las estrategias que realmente funciona es no eliminarse y no prohibirse nada, sino tener moderación. En el caso de los snacks te permiten ese brunch energético que son súper prudentes en estas épocas. ¿Por qué? Porque te permite comer cada 2, cada 3 horas. Entonces siempre vas a poder cubrir un antojo con una merienda que sea medianamente saludable o totalmente saludable para justamente cubrir eso que tenías como exceso en los días anteriores. Entonces, ¿qué merendar? A media mañana una fruta al natural en la cantidad que se adecue a tu plan de alimentación y a media tarde, eso que decía Dulce, puede ser una proteína de alto valor biológico, puede ser con un cereal o por qué no con una fruta, porque yo me puedo comer un yogur con fruta sin ningún problema, puedo comerme un yogur con algún fruto seco, avellana, almendra, maní, en la cantidad adecuada, son 5 a 10 unidades por cada una de ellas, o en una ración evidentemente de un cereal que sea integral, que no sea azucarado, que me permita, repito, esa saciedad al paladar. Entonces, tener brunch energéticos, tener merienda siempre va a permitir que yo cubra esos lapsos de tiempo donde no estoy comiendo absolutamente nada para definitivamente no caer en antojos y en cosas que no necesito en mi dieta. Preguntan que si en ayuno es bueno el limón con chía. Si quiere producirle gastritis a su cuerpo, sí. Importante lo siguiente, cuando yo acidifico más allá de lo que necesito, mi estómago o mi curva digestiva siempre va a tener una implicación metabólica a lo largo del día. El limón no permite ni cortar la grasa, ni permite acidificar básicamente más allá de lo que necesita mi estómago. Ahora, si a usted le gusta el zumo de limón o el agua de limón en la mañana, eso es otra cosa. Así como a algunos les gusta la naranja, que a algunos les gusta el limón, es otra cosa. Pero comer más fibra o acidificar más allá mi estómago de lo estrictamente necesario no va a implicar un gasto calórico mayor. Lo que sí puede generar, repito, son cuadros de dispepsia o de acidez que van a agravar la digestibilidad a lo largo del día. Vamos a buscar la foto que tenía Marjolie aquí, que no la hemos colocado, que para dónde se va la grasa, que eso nos interesa, sobre todo las mujeres, que se nos va la grasa a la mayoría para la zona abdominal y aquí las caderas. Ay, no, qué horror. Fíjense, Miren, varias cosas importantes. La grasa tiene que ver, o el depósito de grasa tiene que ver normalmente no solamente con la edad, con el sexo, si eres hombre o si eres mujer, sino además con la actividad hormonal por la cual estemos atravesando. Bien sea en el caso de la mujer con su actividad estrogénica y en el caso de los hombres con su testosterona. Y tiene que ver con esto. También tiene que ver con un nivel de inactividad física donde deposito mayor cantidad de grasa en un momento determinado con el nivel de actividad que yo pueda tener. Una persona que esté totalmente sentada todo el día sin moverse absolutamente nada sería la figura número 5. Una persona que probablemente tiene un trabajo de oficina, en el caso del hombre que tampoco se mueve, una mujer que probablemente tiene una actividad hormonal, bien sea porque tenga síndrome de ovario poliquístico, porque tenga desregulación de su ciclo menstrual, porque tenga alguna actividad estrogénica
inadecuada, o probablemente un hombre que tome básicamente gaseosas, en el caso de algunas bebidas alcohólicas que son ricas en gas, que permite eliminar esa grasa que está allí a nivel abdominal. Y en el caso de la figura número 1, probablemente sería ese que se excedió en diciembre y todo lo hizo mal. No tiene ni actividad física y obviamente comió más calorías y por supuesto depositó grasa en todas las áreas de su cuerpo, a pesar de ser un hombre probablemente en actividad metabólica adecuada o en actividad hormonal adecuada. Tiene que ver más con los excesos que con la actividad hormonal. Cuando tus depósitos de grasa son a nivel abdominal, a nivel de cinturas y caderas, tiene que ver con actividad hormonal inadecuada. Cuando son a nivel corporal, tiene que ver con equilibrio dietético. Importante identificar dónde tengo grasa depositada, qué tan importante es ese volumen de grasa corporal en diferencia a otros segmentos corporales, que bien sabes que lo medimos nosotros por segmentos corporales en consulta, y eso te permite además identificar de dónde viene ese exceso y cómo solucionarlo además. Y el tema de la edad, ¿no? A partir de los 40, que nos pasa algo, todo nos cuesta más bajar la grasa abdominal y nos hacemos los exámenes y salimos bien. ¿Qué tan, digamos, fidedignos son los resultados de los exámenes, más allá de lo que puede haber un endocrino o un nutricionista? Tu cuerpo es un reflejo de lo que haces de él, es decir, de lo que comes y de cuánto te mueves en un momento determinado de tu vida. Después de los 40 años hay cambios metabólicos importantes que tienen que ver con esa actividad hormonal, lo decíamos hace un momento, la actividad estrogénica en el caso de la mujer y la actividad androgénica o de testosterona en el caso del hombre. Eso tiene alguna razón con la efectividad de esa curva, es decir, nos hacemos más ágiles o menos ágiles metabólicamente, nos hacemos más o menos efectivos metabólicamente y algunos cambios probablemente tienden a ser más lentos. Ahora bien, cuando yo activo mi cuerpo comiendo saludable y moviéndome lo suficiente, esos cambios son imperceptibles. Esas mujeres que pueden llegar a la edad menopáusica o premenopáusica, estando estables metabólicamente, no van a sentir los cambios de la menopausia. Esos hombres que tienen, evidentemente, una actividad hormonal adecuada y un cuerpo saludable, al llegar a la andropausia, no van a sentir sus cambios desde el punto de vista metabólico, van a seguir su curva normal. Lo otro es entender que es un ciclo. El útero se hizo básicamente para menstruar y para procrear. En el momento que el útero deja de hacerlo y usted cae en edad menopáusica o premenopáusica, vigile siempre lo primero. Lo primero en el caso de la mujer no es vigilar la menopausia es el cese de la menstruación y finalizó ese ciclo. La premenopausia, que puede ser indeterminada en cuanto a cantidad de tiempo, indeterminada en cuanto a términos de irregularidad desde el punto de vista del ciclo estrogénico, es lo más perjudicial y es lo que menos le prestan atención, porque es ese metabolismo totalmente inestable que normalmente no se aprecia o no se logran grandes cambios. ¿Qué debes hacer? En ese lapso es donde más equilibrio debes tener con tu vida. Mejor hacerlo, si me está escuchando, si usted no ha llegado a los 40, hágalo ya. Hágalo ya. Hágalo ya. Que además decías, de los 40 es la segunda parte de tu vida. Claro, claro. Además, importante, cuando yo llego a los 40 años, estoy básicamente viviendo la segunda mitad de mi vida. Recordemos que la esperanza de vida del ser humano es alrededor de 75 años y en promedio, al llegar a los 40 ya estás viviendo la segunda etapa. Entonces, tiene que ver con que actúes en consecuencia. Prepárate para ello. No significa que tu vida ha cesado, se ha terminado o que por cumplir 40 años entonces la grasa se va a apoderar de mi cuerpo. No, tu cuerpo es lo que tú hagas de él. Yo tengo pacientes que tienen 53 años y tienen edades biológicas de 18. Es decir, significa que cuando los mido en balanza, su edad metabólica, su grasa visceral es 2, su grasa corporal es 12, su muscularidad es de 40% y por supuesto su edad metabólica es de 18 o 20 años. Entonces, tu cuerpo es el reflejo básicamente de lo que haces con él. Y Josefa, tengo 60 años. Doctor Domingo, ¿cómo gano masa muscular a esta edad? Mido 1,61 y peso 53 kilos. ¿Cuánto debería pesar a esta edad? ¿Pesa cuánto? ¿Mide cuánto? Mide 1,62 y pesa 53. Debe pesar alrededor de 59 a 60 kilos, debería ser su peso ideal, pero no se fije en el volumen, fíjese en la composición corporal y voy al primer comentario que hizo de la ganancia de masa muscular. Debemos entender que después de los 30 años, lo decíamos fuera del aire, que a los 30 años yo pierdo 1% de muscularidad anualmente. Después de los 40 años puedo perder entre 5 y 8% entre cada año y medio. Significa que no solamente quintuplicamos
ese valor de pérdida de masa muscular. Eso es natural, es orgánico, es fisiológico, se llama sarcopenia y que probablemente esa sarcopenia puede ser debilitante del sistema en la medida en que probablemente no lo estimemos, no lo cuantifiquemos y por supuesto no valoremos su eficacia en el tiempo, es decir, no podamos medir o frenar ese progreso que es evolutivo y que es fisiológico, repito. Entonces, cuando yo no conozco mi masa muscular o mi volumen de muscularidad, no puedo hacer absolutamente nada para poderlo corregir. ¿Cómo ganar masa muscular? No le tenga miedo, a pesar de su edad, a los ejercicios de resistencia, de fuerza o de tono muscular. Trate de eliminar o trate de priorizar básicamente los ejercicios de tonicidad y de fuerza muscular por encima de los ejercicios cardiovasculares. Decíamos que ambos se complementan. Hacer ejercicios cardiovasculares me va a permitir una mejor salud cardiorrespiratoria, ese volumen de rendimiento, de capacidad física, de mi nivel de oxigenación, para yo soportar no solamente eso, sino hacer cualquier actividad en mi vida. Pero el volumen de muscularidad o la tonicidad muscular me va a permitir pararme de la silla, caminar sin bastón, subir un escalón, tratar de correr alrededor de mis nietos, tratar de poderme sentar y levantarme del asiento sin ayuda. Es decir, el músculo es lo que te da soporte, es lo que te da fuerza, es lo que te da tono, es lo que te permite caminar. Me decía hace un momento también Dulce, fuera del aire, que cuando alguien tiene lesiones de cadera, cuando alguien tiene lesiones desde el punto de vista osteomuscular, porque tiene alguna patología que le permita no moverse, siempre van a haber actividades y existe una multiplicidad de actividades de tonicidad y de fuerza muscular que me permiten tener mi músculo activo. A lo mejor no grande, a lo mejor no en un volumen superior a mi nivel de grasa, pero un músculo de buena calidad. Ahora nosotros medimos un músculo, pero también la calidad de ese músculo. No me basta tener un músculo muy grande si no me sirve de nada, porque no es un músculo activo. Al contrario, me genera un peso de vuelta que básicamente va a ser una carga mecánica sobre mi cuerpo. Entonces, yo necesito tener un peso saludable, necesito tener más músculo que grasa, pero ese músculo tiene que funcionar, tiene que ser de buena calidad para que me permita básicamente que mi mecánica, mi sistema de movimiento sea fluido, sea adecuado y sea sostenible en el tiempo. Y además que puede ser normal que una persona que comience a caminar, que no ha caminado, que tiene años sin caminar, comienza a caminar y le duele la cadera o le duele algo. Es normal y luego se le va disminuyendo. Va a ir disminuyendo progresivamente a medida que vaya avanzando, pero también es importante entender que tienes que hacer cambios adaptativos, tienes que hacer cambios progresivos. Mi recomendación para todos mis pacientes, que ya los vi la semana pasada y los que voy a seguir viendo esta semana y para todos quienes nos escuchan, es aumente de 5 en 5, 5 minutos a 5 minutos. Es decir, comience caminando 5 minutos. A lo mejor 5 minutos si usted vive en un edificio y le queda de su puerta al ascensor 5 minutos, esos son los 5 minutos que caminó. Al siguiente día camina 10, al siguiente día camina 15, al siguiente día camina 20 y así progresivamente. No camine todos los días, hágalo solamente 2 o 3 veces a la semana. No priorice la actividad física de caminar por encima de la actividad muscular. Camine 5 minutos y luego dedíquele 15 minutos a estirar unas ligas, a hacer unas bandas de resistencia en su casa. Si está sentado y no se puede mover, hágalo con las 2 piernas en la misma silla donde está sentado. Repito, hay cualquier cantidad de tutoriales, hay expertos en la materia como son los fisioterapeutas o los terapeutas ocupacionales que te permiten movilidad y autonomía corporal. Es decir, hay cualquier cantidad de cosas y profesionales que pueden ayudarte a tener una vida activa, pero también saludable. Bien, aquí quisiera una pregunta al doctor Domingo. Yo tengo quistes mamarios. Quisiera saber qué puedo comer o qué no debo comer, por favor. No existe una limitación desde el punto de vista nutricional ante quistes mamarios, siempre y cuando esos quistes no, no sean básicamente cáncer. Importante que recordemos que el cáncer se transforma en una trampa de nitrógeno, significa que debemos alimentar a las dos cosas, al cáncer y básicamente al organismo. No estamos hablando de cáncer, pero siempre es importante vigilar cuál es el origen de la noxa o de la enfermedad para yo poder orientar mi valor nutricional. Ahora, el hecho de tener quistes mamarios no erradica ningún tipo de alimento, más allá de tener una alimentación saludable. Es decir, no coma alimentos ultraprocesados, no coma azúcares refinados, en exceso, no es que los elimine, en exceso no tome gaseosa, no coma dulce, etcétera, no coma grasas, evidentemente, que permitan el aumento de peso y, por supuesto, por ende, el crecimiento de los quistes. ¿Puedo tomar jugos verdes 5 días seguidos para desintoxicarme? Si es su deseo y si usted cree que con eso se va a desintoxicar, evidentemente sí, lo dijimos al inicio.
Yo no creo en los batidos detox porque barren la microbiota intestinal, que es mi segundo cerebro, es lo que me permite estar estable inmunológicamente y es lo que le permite a mi cuerpo tener mecanismos absortivos y de metabolización de nutrientes eficientes. Ahora, si usted cree que debe limpiar su colon porque se excedió en toxinas, en alimentos ultraprocesados y todo este tipo de cosas y cree que se va a redimir de sus pecados nutricionales haciendo un detox, hágalo. Pero realmente desde el punto de vista nutricional solamente va a orinar y va a evacuar más y va a perder un peso acuoso, no un peso de grasa corporal. Está de moda esto de las limpiezas del colon, de las limpiezas del hígado, que botas unas piedras. Eso también barre lo que estás comentando de la microbiota, ¿correcto? Total. ¿Por qué? Porque la microbiota es aquello que te permite esos mecanismos absortivos. El exceder tus volúmenes de fibra en tiempos muy cortos. O sea, no es lo mismo que yo coma 4 o 5 porciones de frutas y de vegetales al día, que es la porción, además, adecuada, valga la pena rescatarlo, es decir, es la cantidad de frutas y vegetales que debo comer para tener la suficiente cantidad de fibra nutricional a mi cuerpo de manera saludable. Alrededor de 20, 30 gramos debe ser el consumo de la mujer, 30, 50 gramos alrededor de fibra para la dieta del hombre, básicamente de fibra. No necesariamente cuando yo hago un batido detox que excedo ese volumen en una cantidad muy pequeña, es decir, en una sola toma, va a significar un cambio significativo, pero sí va a barrer, obviamente, esta microbiota, mis microorganismos que se necesitan para poder metabolizar eficientemente. Buenos días, significado del metabolismo alto, superior a 1200. No, 1200 significa que quema probablemente más de 1200 calorías. No hay metabolismo alto y metabolismo bajo. No hay metabolismo rápido y metabolismo lento. Hay metabolismo eficiente porque sea que trabaje y metabolismo deficiente porque no trabaje. ¿Cómo logro que mi metabolismo trabaje y sea eficiente? Comiendo. Usted tiene que comer de manera adecuada. Cuando yo dejo de comer, probablemente, y me muevo más de lo que como, evidentemente tengo un gasto calórico mayor, contribuyo al déficit calórico, pero no significa que mi metabolismo sea más eficiente que el comer más veces al día. Entonces, tiene que ver con que coma bien, que coma suficiente de acuerdo a mi cantidad de energía. Recordemos que la cantidad de calorías no existe un patrón que sea generalizado. 1200 calorías se puede considerar hipocalórico probablemente para una mujer que pese alrededor de 50, 60 kilogramos de peso, pero es la dieta normal de un preescolar. Entonces, hipocalórico tiene que ver con bajo en calorías, hipercalórico con alto en calorías, pero la cantidad de calorías tienen que ver con tu edad, con tu sexo, con tus necesidades físicas, con tu composición corporal, con el nivel de actividad física que vas a tener, con el tipo de entrenamiento que vas a tener. Yo puedo tener actividad física para aumentar el volumen muscular, para mantenerlo, para tonificar, para perder grasa corporal, para hacer todo lo anterior. Entonces, la cantidad de energía tiene que ver con eso. Porfis, pregúntale al doctor cómo bajar la grasa que se acumula encima del ombligo y si los masajes dados por uno mismo ayuda a perder grasa y cuántas series se debe hacer. Ejemplo, sentadillas. A ver, importante que cualquier ejercicio que te permita, y lo decíamos hace un momento, tonificar tu musculatura, inclusive los del volumen abdominal, te va a permitir tonificar y tornear tu cuerpo. Pero no implica una pérdida de grasa corporal de manera directa en un área específica, en este caso en el área abdominal. Decíamos también que la cantidad de grasa que tú puedes perder tiene que ver con el equilibrio dietario, que sea adecuado, que sea proporcional a tu cantidad de energía necesaria, pero además que sea equilibrado, es decir, que tenga un poco de todo para que te permita definitivamente que tu metabolismo funcione de manera eficiente. El cuerpo está preparado para procesar proteínas, grasas y carbohidratos. No está preparado o sistematizado para procesar uno o dos nutrientes exclusivamente. Y cuando haces que tu dieta dependa solamente de uno o dos elementos, el día en que incluyas ese tercero, ese cuarto que no lo haces regularmente, tu cuerpo no va a saber cómo reaccionar y lo va a marcar como un exceso. ¿Qué significa esto? Que hacer actividades desde el punto de vista físico o algún tipo de tratamiento sí pueden tender a tornear tu cuerpo, pero no necesariamente a perder la grasa corporal. O sea, yo puedo endurecer el volumen abdominal haciendo abdominales, haciendo este tipo de masajes, etcétera, pero si no me preocupo por perder la grasa corporal primero, definitivamente voy a tener un volumen abdominal tonificado, pero igual globoso. Y lo vemos en los gimnasios. Tú puedes ir a un gimnasio y puedes ver un hombre que alza pesas, que tiene un pectoral muy alto, muy ancho, muy formado, pero tiene un abdomen pronunciado. Porque evidentemente no se ha preocupado básicamente por tornear esa área de su cuerpo. Entonces, ojo con esto, que el equilibrio siempre va a ser importante.
¿Tomar líquido en un día es favorable para el organismo? ¿Qué efecto tiene? Vas a comer, una dieta líquida tiene alrededor de 400 a 500 calorías, es un proceso, digamos, que puede ser progresivo, es decir, pasar de un exceso a comer alrededor de 400, 500 calorías te permite un cambio metabólico, pero debería ser no de manera directa, es decir, si yo quiero hacerlo, yo debería pasar por una descalación calórica, pasar alrededor de 72 horas en dieta líquida y luego hacer una escalación calórica. Es decir, ¿qué significa? Si yo vengo de 2.000 calorías, pasar a alrededor de 1.500 calorías, pasar a 500, quedarme allí un lapso de tiempo alrededor de 72 horas y luego hacerlo. Lo hemos hecho con modelos, lo hemos hecho con actores o con actrices que por algunas razones particulares con novias que van a su matrimonio probablemente para que el vestido le quede. Es decir, es una herramienta, pero hay que hacerlo de manera consensuada y muy controlada inclusive en el tiempo y en esa cantidad de calorías y la calidad de calorías que va a recibir. Bien, ¿qué opina del agua de té de cúrcuma en ayuna? La cúrcuma tiene múltiples beneficios desde el punto de vista de su carga de antioxidantes, de su carga de limpieza, como decíamos hace un momento, del colon y todo lo demás, pero no va a implicar un beneficio mayor que el tomar un té o una infusión de cualquier otra hierba o cualquier otro té de cualquier otra marca o cualquier otro contenido. ¿Qué opina del vinagre de manzana? Es bueno, el vinagre de manzana, fíjate que te permite, y no tomarte una cucharada, sino probablemente unas gotas de cualquier vinagre afrutado en medio vaso de agua antes de comerme un dulce o un carbohidrato, va a hacer que el carbohidrato no se procese tan rápidamente y no se marque en tu curva metabólica. Es una de las maneras de engañar a tu cuerpo para poderte comer un postre, pero no va a hacer que pierdas peso, va a hacer que regule el ritmo glicémico y por ende luego obviamente puedas comerte tu postre sin culpa. Si me voy a comer un mondongo esta tarde, ¿me sirve ese vinagre? Ni sirve que le coloques limón al mondongo, tampoco, porque no va a cortar la grasa. Entonces, no necesariamente. Bueno, un poquito. Si le quieres dar un sabor cítrico, sí, evidentemente. Buenos días. Camino todos los días 1 hora, pero tengo un pequeño problema. Me gustan demasiado los caramelos. A ver, va a depender. Ya hoy por hoy hay caramelos que no tienen tanta sacarosa, que no tienen tanta azúcar. Si quieres esconderlo, puedes hacerlo, siempre y cuando no sea una regularidad o no te permita ser eso tu merienda. Es decir, si yo como desayuno, meriendo, almuerzo, meriendo y ceno, y yo me como un caramelo de vez en cuando, tu cuerpo no lo va a marcar, como cualquier otro exceso, porque va a depender más del equilibrio. Hagamos el 80% del tiempo las cosas bien y permitámonos un 20% para hacer las cosas medianamente bien o mal, pero siempre manteniendo ese 80%. No es lo mismo tener un cuerpo de lunes a viernes y uno lo sabe los domingos que el mismo cuerpo de lunes a domingo. Si yo permito los excesos de una manera más regular, va a significar mayor control de mi cuerpo. Ahora, si yo como bien de lunes a viernes y el domingo me como una pizza, una hamburguesa, una cantidad de cosas, definitivamente es donde va a marcar la diferencia de tu cuerpo. ¿Es saludable tomar batidos de proteína para sustituir la comida? No necesariamente. Las proteínas líquidas tienen que ver con un aumento de tus requerimientos nutricionales. Si yo estoy haciendo ejercicio de tonicidad, de fuerza, de volumen de muscularidad y necesito consumir un extra de proteínas, el batido de proteínas es una excelente herramienta. También para aquellas meriendas que no me quiere exceder y quiera tomarme un batido de proteína, también son una excelente herramienta, pero no son una comida principal, no sustituye una comida principal. Sustituye una merienda, sustituye probablemente a una merienda inclusive pre o post entrenamiento, pero no necesariamente una comida principal. Mi madre, ya va que se me fue, mi madre tiene 62 años, hace ejercicios, come bien y no logra aumentar su masa muscular y pierde peso. ¿Qué debo hacer? Importante vigilar cuánta cantidad de proteínas está consumiendo en el día. Mi consejo es que la misma cantidad de proteínas siempre se mantenga en 3 a 4 de 5 comidas, es decir, que sea la misma cantidad progresiva para que el mecanismo de absorción de esa proteína sea adecuado. ¿Qué significa? Si yo me como alrededor de 90 gramos de pollo, son 90 gramos de pollo en cada una de las comidas. 2, que la cantidad de carbohidratos complejos sea la misma también de una manera adecuada. Es decir, si yo como harina de maíz precocido, si como yuca, si como papa, si como arroz, si como granos como las lentejas o las arvejas, debe ser en la misma proporción en todas y cada una de las comidas para que me permitan ese equilibrio y la masa muscular tienda a aumentar. ¿Y qué hay del café? El café no tiene calorías, el café es una bebida extraordinaria con múltiples propiedades nutricionales, sin embargo, la dosis de cafeína
de cafeína para el organismo es alrededor de 80 a 120 miligramos al día. Significa que son alrededor de 4 a 6 tazas al día. Recordemos que una taza de café expreso tiene 60, probablemente una taza de café pequeño, pero una taza probablemente más grande tiene 120. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le agregamos al café algunas otras cosas, ahí va a tener valor calórico. Cuando le agregamos leche, chocolate, dulces como vainilla o algunas otras cosas, evidentemente nos vamos a exceder en el volumen calórico. Ahora, una excelente merienda para la tarde sería un café con leche. ¿Por qué no? Porque no va a contar el café, sino va a contar básicamente la leche que le coloquemos. No le tengamos miedo y usémoslo en la cantidad adecuada. Sin Además, yo el soy un pan. amante del café. Sin el pan. Semillas como chía, linaza, jonjolí, almendras. Las semillas son una cosa, los frutos secos son otra. La chía, la linaza, te permite aumentar la cantidad, el ajonjolí te permite aumentar la cantidad de fibra y te brinda saciedad para tu comida, bien sea para que se lo agregues a las ensaladas o se lo agregues a cualquier preparación. Va a aumentar el volumen de digestibilidad, va a aumentar tu nivel de saciedad como consumir cualquier alimento alto en fibra. Los frutos secos hay que tener moderación. La cantidad de frutos secos son de 5 a 10 unidades. No es un puño, 5 o 10 unidades debería darme 5 gramos de grasa y alrededor de 45 calorías. Cuando me como un puño de almendras, de avellanas, de maní, de nueces, de pistacho, me estoy comiendo 450, 500 calorías. ¿Son grasas saludables y son cardioprotectoras? Sí. ¿Te permite tener una salud cardiovascular? Sí. Pero te excedes en el volumen calórico. Si estás intentando controlar tu peso, no es una buena herramienta.